Hosana, Hosana, Hosana. En cielo y tierra es del Señor la gloria y potestad, y nos circunda con su amor la excelsa Trinidad. Alzad pues himnos de honor, es grato al sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre, amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor, a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre, amén. Y a Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor, a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre, amén. Aleluya. A Dios rendimos, hermanos, todo honor en esta hora. Y hace ya más de 2000 años, de acuerdo al calendario, hermanos, también en aquella ciudad de Jerusalén, aquellos hombres y mujeres que se encontraban en esa ocasión en aquel lugar, también le rindieron honor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Vamos a leer el capítulo 1, verso 1 y verso 2. Gloria a Dios. Amén. Yo les voy a invitar a que tomen sus mejores lugares. Procuren no perderse la prédica, ¿verdad? La enseñanza, ya que es cada 365 días. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2. Hebreos, vamos a ayudar por ahí. Gloria al Señor. A nuestros invitados, invitadas, acérquese por ahí y consíganles la cita. Gloria a Dios. Hebreos 1, 1 y 2. Amén. Dice la palabra del Señor, nos ponemos en pie, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Y hoy podemos proclamar hosanas, hoy podemos proclamar salve el Rey, hoy podemos proclamar cantos de triunfo, amén. Pero en aquellos tiempos, hermanos, dice el apóstol Pablo que Dios habló a nuestros padres, a los antepasados, de muchas formas. De muchas formas Dios siempre trató con el hombre. Porque si usted no sabe, nosotros los seres humanos guardamos un lugar especial en el corazón de Dios. Amén. Ocupamos un lugar especial en el corazón de Dios. Usted, todos nosotros. Por eso el salmista David se atrevió a decir en el Salmo 40, en los últimos versos: aunque afligido y necesitado yo, Jehová pensará en mí. Jehová siempre está preocupado por usted. Dios siempre está pensando en usted. Y entonces, Dios, pensando en la humanidad, hermanos, buscó de muchas formas. Los niños, dice, van a salir a su cultito. Se me está olvidando. Pueden salir todos los niños a su cultito de niños, con la hermana Viridiana ya está ahí abajo esperándolas. Salgan con confianza, ahí están los salones de los niños. Ahí está la hermana, la profesora Viridiana, para atenderlos.
Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ¿en qué estábamos? En que Dios, hermanos, buscó muchas formas de tratar con el hombre. Si nosotros, hermanos, nos regresamos un poquito allá cuando la humanidad tenía un solo cuello, hermanos, que era Adán, vemos ahí, hermanos, cómo Dios trataba con el hombre. Dios hablaba de manera directa, la voz de Jehová se escuchaba en el huerto y Dios hablaba con el hombre. De muchas formas Dios habló con el hombre, de muchas formas. Pasado este tiempo, pasado algunas dispensaciones, Dios visitó, seguía visitando a los hombres de diferentes formas. Llegamos a Éxodo, donde Dios visita a un hombre, Dios le habla a un hombre de diferentes formas, desde una zarza ardiendo que no se consumía. Le hablaba Dios al hombre. ¿Sí? Hermanos, Dios habló con el hombre de diferentes maneras. Dios envió su ángel, ¿sí?, para hablar con el hombre. Dios visitó al hombre cuando estaba allá Abraham en una tienda, allá en un lugar bajo un árbol de Mamre, dice la Biblia, ¿no? Ahí Dios lo visitó. Y Dios, hermanos, dice la Escritura, habiendo hablado de muchas formas a nuestros padres, de muchas formas, a nuestros antepasados. Y después de eso levantó profetas, hombres en quienes puso su espíritu para que hablaran para que él hablara a través de ellos. Y el profeta se levantaba y decía, así dice Jehová. Amén. Siempre cuando hablaba en nombre de Jehová decía, así dice Jehová. Dios estaba hablando a través del hombre, de muchas formas. Lo hizo a través de Elías, lo hizo a través de, ¿qué otro profeta se acuerdan ustedes? Eliseo, Jeremías, Moisés, el hermano, Samuel, Ezequiel. Hay un profeta que no nos gustaría mencionarlo muy bien, ¿no? Jonás. Dios habló de muchas formas, pero llegado el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento de la profecía, amados hermanos, que Dios había establecido, hermanos, Dios envió a su Hijo. Ya pasó el tiempo de los profetas. Entonces Dios envió a su Hijo. En las relaciones internas de la Divina Trinidad se tomó la decisión de enviar a su Hijo Jesucristo. Por voluntad propia él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y entonces él fue enviado con un propósito, a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Así dice Lucas 19:10. A buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y en ese cumplimiento, hermanos, de la voluntad de Dios, que se había revelado a través de los profetas desde tiempos muy antiguos, desde el Génesis 3:15, y siguiendo por todos los libros, hermanos, del Antiguo Testamento, llegó el cumplimiento del tiempo. Y Cristo empezó a desarrollar su ministerio, y Cristo empezó a hacer obras, milagros, hermanos, que respaldaban, que testificaban que Él era el Hijo de Dios. Porque Él decía una y otra vez, las obras que yo hago, yo no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El que me envió, ¿sí? Entonces, hermanos, el desarrollo del ministerio de Jesús fue maravilloso. 3 años. En 3 años cambió la historia de la humanidad. 3 años y medio, para ser exacto, ¿no? Puso de cabeza la historia de la humanidad. Transformó, trastornó el mundo, decían en el libro de los Hechos. Cambió las estrategias de cómo la humanidad, las formas como la humanidad creía en Dios. El concepto que la humanidad tenía de Dios lo cambió totalmente.
Porque Cristo vino, hermanos, para dar un ejemplo de amor, no de ira, no de destrucción, no de juicio, de amor. Amén. Por eso dice San Juan 3:16, ¿cómo dice? Amén. Fíjese, porque de tal manera amó. Por eso les decía que el principio, lo que normaba la conducta, el ministerio de Jesús, fue el amor siempre. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. ¿Cuántos lo creen? Dios es amor. Amén. Así que no digamos por ahí es que Dios me está castigando. Dios es amor. Dios no castiga a nadie. A nadie castiga a Dios porque Dios es amor. Él nos ama. Lo ama usted, me ama a mí. Sí. Un amor incomparable. Luego entonces, hermanos, vemos que Jesús, hermanos, desarrolló su ministerio y llegado el tiempo, llegado el momento en que Jesús tenía que cumplir la profecía dada por los profetas, Él tenía que revelarse como lo que era. Porque tiempo atrás a Él no le convenía ser revelado. Él decía, porque no ha llegado el tiempo. Le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Cuando María le dice, oye, se acabó el vino. Yo no sé, parafraseando quizás esa parte, le pudo haber dicho, oye, ¿por qué no haces más vino aquí para los muchachos? Mira, andan afligidos, ¿no? Jesús voltea y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. O sea, que tienen ellos que saber quién soy. Mas, sin embargo, convirtió el agua, ¿no?, en un vino excelente, el mejor. Pero cuando llegó el cumplimiento de la profecía bíblica, de la cual registra el capítulo 9, verso 9 del libro del profeta Zacarías, dice Zacarías 9:9, por ahí si usted lo tiene. Amén. A ver si lo tiene su Biblia. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Dice, amén, ¿ya lo tiene? Ayúdenle al que está a su lado a encontrar Zacarías. 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Zacarías, hermanos, un hombre, un profeta de Dios, que no conoció a Jesús, porque su profecía, según lo marca los tiempos, fue dada entre el 520 y 470 antes de Cristo. O sea, había mucho tiempo antes de Cristo. Siendo este hombre que vivió 500 años antes de este cumplimiento, Dios le reveló lo que iba a pasar en la ciudad de Jerusalén. Y le dice, da voces de júbilo. Da voces de júbilo. ¿Sabe usted lo que significa eso? Alegría. Se iba a desatar un gozo, una alegría. ¿Ha usted vivido en algún momento de su vida un júbilo, una alegría tremenda?
Yo creo que sí, ¿no? Cuando nació su primer hijo o hija, un júbilo, una alegría, soy papá. La mamá, soy mamá. Una alegría, ¿no? Cuando se compró, no sé, algo que usted deseaba por muchos años comprar. Cuando se casó, dice el hermano Alejandro. ¿Sí? ¿Será cierto esto? Cuando se casó, dice el hermano. ¡Júbilo! No, que no tronabas, pistolita. ¡Ah, qué alegría! ¿No? Y fotos, y fotos, y fotos, y al Face, ¿no? Un júbilo. Dice aquí la palabra, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí le declara algo, dice, tu rey viene. Y aquí tu rey viene. 500 años antes, el profeta dice, tu rey viene. Pero Jesucristo, hermanos, en el tiempo de su ministerio, Jesucristo no se declaró como rey. Jesucristo no se declaró como rey. Él le pregunta a la multitud, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y algunos decían que él era Elías. Otros decían que él era Juan el Bautista. O alguno de los profetas que habría de venir. Hasta que se levanta. ¿Quién se levantó, Dionisio? ¿Quién se levantó? Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? Amén. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A su nombre. Aleluya. Pero hermanos, no era el propósito de Jesús revelarse quién era Él, sino que Jesús se voltea a Pedro y le dice, oye Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto que tú estás hablando, le dice, no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en el cielo. Él te lo acaba de revelar a ti, eres bienaventurado. Como que le dijo, tú fuiste llamado, tú eres alguien especial. A ti verdaderamente, a ti te ama Dios. ¿Cómo te va a revelar eso? Aleluya. ¿A cuántos nos ama el Señor? A todos nos ama el Señor y nos ha amado tremendamente, hermanos. Entonces, hermanos, en esa ocasión no sucedió esto, sino que vamos a ver un poco el contexto a lo que había de suceder. Dice la Escritura, vamos a ir a San Juan capítulo 12. Amén. Dice la Escritura, San Juan 12, del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Seguimos hasta el 11.
Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la Pascua. En el tiempo del cumplimiento de esta palabra, hermanos, se estaba llegando a aquella fiesta especial que celebran los judíos hasta el día de hoy. Pascua. La Pascua. ¿Sabe usted lo que significa la Pascua? Por allá dicen, felices Pascuas, dice la gente. Yo no sé si la gente, el quien dice esto, sabe lo que significa la Pascua. ¿Alguien sabe lo que significa la Pascua? Pasar por alto. Pascua viene del hebreo pasaj, que significa pasar por alto. O si nosotros lo queremos acomodar a nuestra manera de entender, podemos decir de muerte a vida, libertados de la muerte. Porque ¿qué pasó por alto? ¿Qué pasó por alto? La muerte. Porque aquella noche el ángel de la muerte visitó la casa de los judíos, y todas las casas que estaban con la marca de la sangre del cordero en las puertas, pasaba por alto. No moría el primogénito. Eso significa Pascua. Que alguien pagó nuestro rescate. Que alguien pagó por usted y por mí, que éramos reos de condenación y muerte. Alguien pagó nuestra libertad. Aleluya. Y llegaba el momento, el preciso, hermanos, en que el pueblo de Israel se reunía, subía a Jerusalén para celebrar Pascua. Es todo un protocolo, hermanos, no es nada más celebrar. El pueblo de Israel, hermanos, hace todo un protocolo, es una ceremonia lo que ellos hacen. Velas, hierbas amargas, el cordero asado, las espaldillas del cordero, invitan a la familia. No, los panes sin levadura. Es una mesa con todos los significados de la Pascua. Y se estaba llegando aquel día. El pueblo de Israel iba a aquella gran celebración. Para ellos es una gran celebración, con mucho significado. Para nosotros debe de ser aún más. Pero a nosotros se nos olvida. Oye, hoy iba a ser Domingo de Ramos, ¿no? Hoy iba a ser Domingo de Ramos. Se nos olvida todo esto. Hoy debimos haber llegado cada quien. En aquello era nacional, dice en Jerusalén, que llegaran con sus ramas de palmas, celebrando victoria, celebrando triunfo, celebrando grandeza. Era nacional. Amén. Yo todavía recuerdo hace algunos años, cuando yo era niño, que en el templo Monte de la Transfiguración había quienes llegaban con su rollo de palma. ¿Algunos se acuerdan de mis contemporáneos? Yo no soy tan viejo, soy chamacón. Pero bueno, su rollo de palma, y lo ponían ahí, adornaban las puertas, y adornaban ahí junto al horcón, y adornaban pues, bonito de verde. Gloria a Dios. Se ha ido perdiendo esas buenas costumbres, esas bonitas costumbres del pueblo cristiano, quizás porque no hemos comprendido el verdadero significado y hemos pasado por alto. Oh, la entrada triunfal, sí, pasó hace 2000 años. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres, llegó el día en que habló a través de su Hijo Jesucristo.
Y 6 días antes de la Pascua, Jesucristo sube, ¿sí?, a Betania, donde se encontraba Lázaro, María y Marta. Y aquellas mujeres, aquella familia, siento yo, así lo veo yo, en gratitud por lo que Dios hizo por Lázaro, le hacen una cena, le preparan una cena. Y en medio de la cena, dice aquí, María toma 1 libra de perfume. ¿Cuánto es 1 libra? Como 450 gramos, no mililitros, de perfume de nardo puro, de mucho precio, que costaba 300 días de un jornalero, 300 denarios, la paga era 1 denario por día. Y entonces empezó a ungir los pies del maestro. Ella lo hizo en gratitud. ¿En gratitud de qué? ¿Amén? ¿De qué? De que su hermano tenía 4 días en el sepulcro. Y cuando ella se acercó y le dijo, maestro, lleve ya mi hermano, ya está en descomposición. El maestro se acercó al sepulcro, le dijo, quiten la piedra, y le dijo, Lázaro, ven fuera. Aleluya. Y aquel hombre que había muerto, dice, aún envuelto en sudarios, caminó hacia la puerta, porque el que da la vida lo estaba llamando. Aleluya. ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale la vida para usted? ¿Cuánto vale la vida? No tiene precio. Pues entonces aquella mujer en gratitud preparó aquel regalo y ungió al maestro, lo ungió al maestro, y se llenó, dice, toda aquella casa, ¿sí?, de aquel olor del perfume. Algo rico, ¿no? Algo muy rico. Se llenó aquello en gratitud. Esto es una muestra, hermanos, de que cuando Cristo estuvo en esta tierra, había personas muy agradecidas. ¿Habrá todavía personas agradecidas? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos son agradecidos con el Señor? Debemos vivir en ese agradecimiento. Debemos vivir en ese agradecimiento. Quizás ninguno de nosotros ha estado 4 días en un sepulcro y de ahí el Señor lo ha levantado, o quizás sí, no lo sé. Aquí hay hermanos y hermanas que ya los médicos los daban por muertos, ya envueltos en el vendaje ese, y el Señor les dio la vida. Aleluya. Les dio la vida y aquí estamos dando gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando sucede esto, dice la palabra de nuestro Dios, gran multitud de los judíos seguían a Jesús. Seguían a Jesús. Aquí en el capítulo anterior, del capítulo 12 de San Juan, ahí nos habla precisamente de lo que sucede en la resurrección de Lázaro. Y dice en el verso 45 del capítulo 11, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Muchos, los que estaban ahí, creyeron en Jesús. ¿Cómo no creer en Jesús si están viendo un gran milagro? Esto no lo hacían los fariseos, esto no hacían los principales sacerdotes, no. Pero dice aquí en el verso siguiente, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Verso 47. Entonces, 11:47 estoy. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Desde aquel día acordaron matarle. O sea, ya estaban hartos. Ya no podían más. Este hombre dice hace muchas señales. Ya no se puede con él. Acordaron matarle. Y no solamente a él. Ya leímos en el capítulo 12. Sino que también a Lázaro. Este que se levantó de los muertos hay que volverlo a matar. Este nos está haciendo mucho daño, hay que volverlo a matar. Dijeron en el capítulo 12, verso 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Oh, se les estaba cayendo el negocio. Se les estaba cayendo el negocio. Dice los historiadores que, imaginémonos un poco, les doy un poco de lo que dicen los historiadores en el año 70 después de Cristo, cuando Tito llega a conquistar, a bloquear la nación y a hacer aquella matazón. Habían 30 toneladas de oro en el templo de los sumos sacerdotes. 30 toneladas de oro. Imaginémonos las riquezas, las ganancias que ellos tenían teniendo sometido al pueblo a su religión. Y eso a ellos no les convenía. Por eso ellos acordaron matarlo. Es mejor que muera uno y que no perezca todo el pueblo. Y desde ese día, dice el verso 54, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Jesús se alejó, se hizo un lado, ya no andaba abiertamente, sino que se alejó un poco. ¿Tenía miedo Jesús? ¿O por qué se alejaría? ¿Dicho? Porque no era el tiempo. Jesús no fue miedoso, sino esperó el tiempo. Y dice que llegó el día. Yo creo que los principales sacerdotes lo menos que querían era armar un escándalo el día de la Pascua. ¿Cómo alborotar al pueblo el día de la fiesta solemne? Yo pienso que ellos dijeron, lo agarramos, quedito, lo ponemos por ahí, y ya que pasó la Pascua, ahora sí. ¿Amén? ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Sí? Yo creo que ellos dijeron, pasando la Pascua, ahora sí, vamos a ver qué hacemos con esto. Pero ese no era el plan de Jesús. Ese no era el plan de Jesús. Porque Jesús es Dios. Y Él había establecido que Él iba a hacer la Pascua. Cristo, vuestra Pascua. Amén. Así dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Cristo, vuestra Pascua. Y entonces, hermanos, 6 días antes visita, se va a Betania y llega donde está Lázaro y surge todo aquello y les dado aviso a aquellos, Jesús está en casa de Marta y de María. Ellos dijeron, pues ya tenemos información. Pero aquí es donde vamos a entrar al tema. ¿Sí?
Al siguiente día, verso 12, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, dice. Es una fiesta nacional, la fiesta de la Pascua es una fiesta nacional. No es una fiesta pequeña, es nacional. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Cuando las grandes multitudes ya estaban reunidas para la fiesta, Jesucristo dijo, este es el momento. Este es el momento. Jesús no le sacaba a que estuvieran los sacerdotes ahí. No, para nada. Él esperaba el momento. Amén. Y es San Lucas capítulo 19. Verso 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage, de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente y entrar en ella. Al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Ya para aquel tiempo la fama de Jesús en aquellos lugares era muy grande. ¿Qué Señor? El que resucitó a Lázaro. Ah, llévalo. Llévalo. Es el que sacó a Lázaro después de 4 días de muerto. El que necesita tu pollino. Llévalo. No pasa nada. Que se lo quede. Es como si Jesús, como si nuestro Señor Jesucristo en nuestros tiempos dijera, vayan allá y pídale en su carro a fulano, ¿no? Y si le pregunta, el Señor lo necesita. Llévalo, el Señor lo necesita. Él me lo dio. Aleluya. O sea, la gente ya estaba así, pues. Sabían a qué Señor se refería, al que da la vida. Al que levanta los cojos, al que da vista a los ciegos, al que levanta a los muertos. Ese lo necesita. No, pues llévalo. Llévalo. Y trajeron aquel pollino. ¿Verdad que en eso estamos? Trajeron ese pollino a Jesús. Y habiendo echado manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino. La gente, hermanos, en aquellos tiempos, una gran multitud había venido a la fiesta. Y el vestuario del pueblo judío era su túnica y su manto, su capa. ¿Sí? Llevaban su capa, su túnica, su ropa y su capa. Entonces ellos se quitaban la capa y lo ponían para que pasara Jesús. Amén. Vamos a contrastar un poquito. En la actualidad, hermanos, los grandes, los poderosos, los que son de renombre en el mundo, cuando son invitados a una fiesta. Hace poquito la presidenta de nuestra nación fue invitada a una cumbre. ¿Y qué pusieron para que ella caminara ahí cuando llegó? Una alfombra roja. Ahí pasó la presidenta de nuestra nación. ¿No? Qué bueno por eso, gracias a Dios, porque le dan ese respeto. Ella es la que nos representa. Amén. Ella es la que Dios puso ahí. Gloria a Dios. Sí, y ella caminó en una alfombra roja, porque ella es la mera de México. Bueno, cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, la gente se quitaba sus capas y lo ponían en la alfombra roja para que Jesús entrara en Jerusalén. Y no eran poquitos, era de colores. Porque era una gran multitud, dice la palabra del Señor,
que había venido a la fiesta. Y cuando escucharon, dice aquí el verso 9, 12 de San Juan 12:12, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Dice San Lucas 19:37, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de sus discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Quiénes empezaron? Sus discípulos. Y cuando la gente vio esa algarabía, aquella gran multitud también se unió a ellos. Y empezaron a poner sus mantos, y empezaron a cortar palmas y agitarlas, sus palmas, en señal de que el rey estaba entrando, y decían: Hosana, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Hosana, larga vida al rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cantaban y gritaban, hermanos. Aquel Jesús que los fariseos pensaban que se andaba escondiendo porque lo querían matar, ahora estaba entrando por la puerta de Jerusalén. Porque San Juan 10 dice que el que no entra por la puerta, ¿qué es? Dice, ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el dueño es ¿de qué? De las ovejas. Y Jesús no entró por la ventana, Jesús entró por la puerta, porque él era el dueño. Y entonces, hermanos, la gente empezó a gritar, la gente empezó con aquel júbilo, con aquella alegría, empezó la gente, hermanos, y dice que venía apenas en la bajada del monte de los olivos. En la bajada del monte de los olivos. Y la gente ya estaba gritando. Ya estaba diciendo: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Aleluya. Aquel evento, hermanos, estaba marcando la historia. Aquel evento estaba marcando, hermanos, el rumbo de la vida de Jesús. Aquel evento le iba a traer, no podemos llamarle consecuencias, el cumplimiento de la palabra le iba a traer aquel evento. Porque aunque la gente estaba confundida y quizás no sabía en muchos de los casos lo que estaban expresando, realmente el que iba entrando ahí era el rey. Es el rey. Es el rey. No solamente el rey de Jerusalén, sino el rey del cielo y de la tierra. El Todopoderoso. ¿Sí? Él es el que estaba entrando por las puertas de Jerusalén aquel día, dando cumplimiento a la profecía de Zacarías 9:9. No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino. ¿Sí? He aquí tu rey vendrá a ti justo, salvador y humilde. Él bien pudo entrar montado en un caballo blanco. Él entró montado en un pollino. Sí, porque él venía humilde. Dice los investigadores que hasta hoy en la actualidad hay gente que ocupa cerca de Jerusalén los asnos para trasladarse. Y muchas veces tienen que ir levantando su pie porque dicen ellos que en aquel lugar los asnos son muy pequeños, no son tan grandes como los caballos, ¿no? Pero dice, la palabra dice, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno. Porque él no vino a este mundo imponiendo grandeza.
imponiendo soberbia, altivez, no, él vino humilde. Por eso él se atrevió a decir en la palabra, aprended de mí. ¿Se acuerdan qué dice? Aprended de mí, ¿qué dice? ¿Que soy qué? Manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Ese Jesús, hermanos, estaba entrando por las puertas de Jerusalén. ¿Sí? Estaba entrando por las puertas de Jerusalén. Y cuando aquellos hombres, dice aquí, se acercaron y vieron, hermanos, lo que estaba pasando, los fariseos le dijeron, maestro, 19:39 de Lucas, reprende a tus discípulos. Dile a tus discípulos que se callen. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aleluya. Literalmente. No fue algo figurado. Él es el Dios Todopoderoso. Y dice, si ellos callan, las piedras claman. Él es el Rey del universo. Dice Job, Él es aquel que le rinden homenaje y alabanza a las estrellas. Y a todas llama por sus nombres, dice el libro del profeta Isaías. Ni una faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y Él tiene el poder sobre todo lo creado. Él le pega un chiflido al ejército de los insectos y caminan. Cuando el pueblo de Israel iba caminando y Dios le dijo al pueblo, yo te voy a dar la tierra del cananeo, del heveo, del jebuseo, del jerjeseo, del sinita, ¿sí? Yo te lo voy a dar. Y entonces le pegó un chiflido a los insectos, a las abejas, y le dijo, vayan y desalojen, porque esa tierra se la voy a dar a Israel. Y el ejército de abejas iba adelante y el pueblo de Israel iba detrás, y cuando llegaron las casas estaban vacías. Aleluya. Les dio casa, cisternas y viñas. Viñas que no plantaste, casas que no edificaste, cisternas que no excavaste, la tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Así que usted no tenga preocupación, que Dios cuando quiera darle algo se lo va a dar. Gloria a Dios. No tenga usted por qué andar ahí cabizbajo y pensando y llorando. No. Cuando Dios quiera algo se lo va a dar, porque Él determinó dárselo. Por eso Él le dice, si ellos callan, las piedras claman, porque Él tiene el poder, hermanos. Cuando Él ordenó, aleluya, que allá en el desierto su pueblo comiera carne, dice que se tapizó de codornices. Cuando el pueblo quería comer, hizo que cayera pan del cielo. Comieron en abundancia. Cuando el pueblo tenía sed, Él ordenó que la roca se abriera y salió correntadas de agua. Él dice, si estos callan, las piedras claman. Aleluya. Él es poderoso, hermanos. Él tiene el poder y la autoridad. En ese momento Él se estaba dando a conocer como el verdadero rey. Aleluya. Como el verdadero rey que tiene el poder y la autoridad sobre todo lo creado. Nadie podía detenerlo. Nadie podía detenerlo. ¿Sí? Entonces, dice la palabra del Señor, San Juan 12:16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio a la gente de que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Estoy en San Juan 12:17.
por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Había un testimonio: este es el que resucitó a Lázaro. Y la gente vino, dice, y estaba ahí. Quizás algunos para conocerlo. Este es Jesús. Aleluya. Y dice un libro apócrifo: y vi, dice, a un hombre alto que sobresalía de todos los demás, y le ponía, dice, coronas en la cabeza a todos los que estaban ahí. Es un libro apócrifo. Habla del poder y del reinado de Jesucristo. No solamente como rey en Jerusalén, sino dando coronas a todos los que estaban con él. Y yo me imagino a Jesús entrando en la ciudad de Jerusalén y la gente aclamando, gritándole, confesándole como rey. Y yo creo firmemente que en ese momento hubieron milagros, hubieron sanidades, hubieron liberaciones. Yo creo que en ese momento, hermanos, sucedieron cosas maravillosas. La gente estaba gritando, estaba en júbilo. Pero cuando llegó cerca de la ciudad, dice verso 41 de San Lucas 19, al verla lloró sobre ella. En medio del júbilo, en medio de la algarabía, en medio de todo lo que estaba pasando, Jesucristo lloró. ¿Sabe usted una de las razones por las que Jesucristo estaba derramando lágrimas? Porque él sabía que esa gente que en ese momento le estaba diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, larga vida al Rey, esa gente no esperaba a un rey manso y humilde. Esa gente esperaba un agente político, un agente poderoso que cambiara aquella opresión que tenía Roma sobre el pueblo judío. No quería un rey que viniera como príncipe de paz, sino ellos esperaban a un rey con espada en la mano para soltar guerra. Y Jesús sabía que esa gente estaba confundida y que muy pronto, días después, en lugar de decir larga vida al rey, esa gente iba a decir: crucifícale, crucifícale. Y Jesús, conociendo esto, dice, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, lo que significa este día, las consecuencias o los beneficios que te puede traer lo que está pasando este día. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando un hombre sanguinario llegó y bloqueó la ciudad. Un hombre llamado Tito, hijo de Vespasiano, si no mal recuerdo, un rey de aquellos tiempos, bloqueó la ciudad y, debilitada la ciudad, entró a ella con mucho ejército, y dentro de sus puertas se llevó el primer holocausto judío. ¿Se acuerda usted cuántos judíos salieron de Egipto? ¿Tiene usted el número? Si no me recuerdan, 600,200 y tantos a pie. Pues los judíos que murieron en el año 70, dice la historia, fueron 600,000 por la espada de Tito. El primer holocausto judío. El templo de Jerusalén fue incendiado. Y las llamas en aquel lugar, dice, reflejaban en las paredes del templo cubiertas de oro.
y la sangre de los judíos corría por las escaleras del templo. Mientras alguien a lo lejos decía, dice, Icabod, 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 la gloria se ha ido. La gloria se ha ido. Por eso Jesús lloraba. Porque dentro de sus puertas la gente, los niños estaban siendo estrellados y muertos. Y Jesús lloraba, si al menos conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas esto está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Han pasado miles de años. Los judíos regresaron a Jerusalén en el 1948, pero hasta el día de hoy no tienen paz. No hay paz. El tercer templo no ha podido ser construido. Las naciones que lo rodean cada rato están pensando en destruirlos. Cada rato están lanzando guerra contra ellos. No hay paz, porque no conocieron el tiempo de su visitación. Porque no conocieron el tiempo de su visitación. Hasta el día de hoy muchos judíos no han dado puerta a Cristo en sus corazones. Hasta el día de hoy son los primeros que lo rechazan. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia lo que pasó cuando aquel profeta, al que nosotros nos da un poco de pena mencionar por desobediente, cuando ese profeta caminó por la ciudad de Nínive 40 días, de aquí a 40 días Nínive será destruida, gritaba el profeta. 4 días de camino, dicen, ¿no? La ciudad. Y iba ahí proclamando, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el profeta quería lumbre, fuego, quería sobre la ciudad. Él ya quería verlos como gusanos. Y gritaba. Y cuando aquellos gritos de sentencia llegaban a oídos del rey, el rey dijo, toda la ciudad, grandes y pequeños, inclusive los animales, todos, arrepiéntase. Orden del rey, no coman ni beban hasta que alcancemos misericordia de parte de Dios. Y se levantó aquella ciudad de miles de habitantes, dice, léalo usted en Jonás, ahí está. ¿Cuántos miles de habitantes? Sus últimos versos. Se levantó la ciudad y proclamó ayuno desde el rey hasta el esclavo. Desde el niño hasta el mayor. Las bestias, los animales, todos, ayuno. Y cuando llegó el día que iba a llover fuego del cielo, Dios se arrepintió. Dios se arrepintió y Jonás se retorcía de muina. Me hiciste caminar en la ciudad y mira, yo sé que te ibas a arrepentir. Yo sé que tú no ibas a cumplir tu palabra. Por eso yo me quería ir a Tarsis. Porque tú siempre amas al hombre y te arrepientes y el hombre se humilla. Mira, échales lumbre. Y Dios dijo, ¿acaso no puedo perdonar a una ciudad en la cual existen tantos miles de habitantes que no saben discernir entre su derecha, entre su mano derecha y su mano izquierda? Esa ciudad se arrepintió y Dios les levantó el castigo. Dios los perdonó. Jerusalén no se arrepintió. El pueblo de Jerusalén no se arrepintió, sino al contrario, sucedió lo que vamos a ver días después. Y por eso dice la Escritura que Jesús lloró sobre aquel lugar y le dijo,
te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Los fariseos estaban muy enojados. El pueblo estaba confundido, gritaba: bendito el rey que viene. Y cuando los fariseos vieron toda la algarabía en la ciudad, después de haberle pedido que se calmaran, dijeron entre ellos: no podemos conseguir nada. El mundo se va tras él. El mundo se va tras él, dice San Juan 12:19. El mundo se va tras él. No podemos conseguir nada. Yo creo que rechinaban los dientes de ira, de enojo, pero el mundo se iba tras él, porque él vino a salvar al mundo. Amén. Porque él vino a salvar al mundo. Él dice en su palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Para que todo aquel que en él cree. Su pueblo no creyó en él. Su gente no creyó en él. Su gente le rechazó. Pero usted y yo que hemos creído en él, usted y yo que hemos abierto la puerta de nuestro corazón a él, por su gracia, su misericordia y su amor, él nos ha prometido vida eterna. Él nos ha prometido vida eterna. Él le promete a usted vida eterna. Él dice en su palabra, San Juan 3:36. ¿Cómo dice? Amén. Se lo voy a leer así escrituralmente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No hay vuelta. Ahí está la promesa. El que cree en el Hijo, en Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, amigos y todos los que aquí estamos, así como Cristo entró triunfante en Jerusalén, un día también entró triunfante en nuestro corazón. Y desde ese momento tomamos la decisión de amarle. Desde ese momento tomamos la decisión de dejarlo gobernar en nuestro corazón, de dejarlo gobernar en nuestras vidas. Pero si alguien aquí aún no ha dejado que Cristo le gobierne, que Cristo le enseñe, hoy es el día en el que el Señor puede entrar triunfante en su corazón, en su vida. Acuérdese de las decisiones que el pueblo de Israel, de Jerusalén, tomó. De ahí está cosechando las consecuencias hoy. De las decisiones que nosotros tomemos. Cuando el Señor llega con su palabra y habla a la puerta de nuestro corazón, de ahí vendrán los beneficios. Cuando nos presentemos delante de Él, ya sea que Él venga o que nos mande a traer, tendremos que estar frente a Él. Amén. Quiere ponerse en pie y decirle con este canto que cantamos hace un rato: a tus pies arde mi corazón, porque no hay lugar más alto, porque no hay lugar más grande que estar a tus pies, Señor. Porque no hay otro lugar especial. Ahí me siento bien, ahí no soy señalado. Ese es el lugar en el cual Dios quiere que usted esté. Amén. Y quizás no hay ahorita la necesidad de manera indispensable de levantar palmas y proclamarlo Rey. Pero qué bonito es levantar nuestra voz y decir: Señor Jesucristo, tú eres el Rey de mi vida. Tú eres el Rey de mi corazón. Tú eres nuestro Rey. A ti la gloria, a ti la alabanza y la adoración. Y que la gente lo escuche, que Él es el Rey. Amén. Aleluya. Porque Él es el Rey de toda la tierra.
Él es el Rey que gobierna sobre todo lo creado. A tus pies arde mi corazón. Alabe a Dios. A tus pies. Levante sus manos. Cierre sus ojos. Es el lugar de mi seguridad. Deje que el Espíritu Santo le visite. Me puedes señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Arde mi corazón, aleluya, a tus pies entrego lo recibe la gloria, Señor, recibe adoración. Te adoramos, Espíritu Santo. Cierre sus ojos y adore al Rey. Adora al que vive por los siglos de los siglos. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y ahí permaneceré, postrado a tus pies. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, Te adoramos, oh Dios. Te adoramos, Señor. Hoy podemos levantar nuestras manos. Hoy podemos levantar nuestra voz. Hoy podemos levantar nuestra adoración y decirte, Señor, no hay lugar. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo, adorándole, exaltándole, dándole gloria, dándole alabanza por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que seguirá haciendo. Él es el Rey, Él es el Rey, el que entró triunfante en la Jerusalén. Y un día entró triunfante en la Nueva Jerusalén también, proclamando victoria, proclamando triunfo, porque Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. No hay fuerza que lo detenga,
No hay poder que lo detenga. Él es el Todopoderoso. Oh, te adoramos. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo. Solo tú eres perfecto. Solo tú eres el Rey de gloria. Solo tú eres el Rey de gloria. Y así como aquella multitud ponía sus mantos a tus pies, hoy podemos poner nuestras vidas a tus pies, Señor, para que tú nos guíes, para que tú nos enseñes, para que tú hables a nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y nos hagas entender tu palabra, nos hagas entender tu voluntad, porque queremos vivir obedeciendo tu palabra, porque queremos vivir obedeciendo tu voluntad, haciendo tu voluntad y no la nuestra. En este mundo de confusión, en esta sociedad de confusión, permítenos entender cuál es tu voluntad para nuestras vidas y poder servirte y poder obedecerte y poder caminar, Señor Jesucristo, conscientes, sabidos de lo que tú quieres para nosotros, porque esa es tu voluntad, porque tú viniste al mundo para salvar al hombre, para salvar a la mujer, para salvar al joven, a la señorita, para salvar las familias y darles dirección, darles rumbo a su vida, porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Bendito es tu nombre, Señor. Te adoramos, oh Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te damos gloria, honra y adoración. Tú eres el Rey de gloria. Tú eres el Rey de gloria. Que Dios bendiga a los que nos ven a través de las redes sociales también. Y los que nos oyen también a través de la radio. Dios los bendiga. La invitación es para que el día viernes a las 5 de la tarde pues también nos acompañen. Si algunos pueden de manera presencial, nosotros como iglesia, ahí donde está la cabina de radio, vamos a tener nuestro culto unido el día viernes, que es el culto de las 7 palabras, ¿no? Y hermanos, tendremos un culto unido ahí en la radio, que lo estaremos transmitiendo también por la 103.5 FM y también por la página de la Iglesia Cristiana Evangélica Emanuel, o la página de la radio también, lo estaremos transmitiendo ese día. Que Dios les bendiga y les esperamos. Amén. Bien, hermanos.